Rusia alerta que la OTAN puede desatar una guerra entre las potencias nucleares en Europa. El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, advirtió que la OTAN podría desencadenar un conflicto armado entre las potencias nucleares en Europa. Ahora la presión militar de la OTAN sobre Rusia equilibra de forma peligrosa al filo de un conflicto armado entre las potencias nucleares, sostuvo el vicecanciller en el seminario Fortalecimiento de la No Proliferación, que acoge la capital de Kirguistán del 6 al 9 de septiembre. En el evento participan también representantes de la Organización de las Naciones Unidas. Ryabkov denunció que los países de la OTAN apostaron por un expansionismo malicioso y sin parar hacia la zona de intereses vitales de Rusia. Nuestros adversarios usaron las medidas obligadas de respuesta de nuestro país como un pretexto para presionarnos militarmente de forma abierta, consignó. La OTAN, bloque bélico liderado por Estados Unidos, se implicó en el conflicto ucraniano con el envío de grandes cantidades de armas a Volodymyr Zelensky. Varios expertos han alertado que estas entregas de armas podrían desencadenar un conflicto armado directo entre la OTAN y Rusia con consecuencias impredecibles. La amenaza nuclear. Además, Rusia mantiene el compromiso de buscar vías para liberar al mundo de la amenaza nuclear, declaró Ryabkov. Rusia mantiene invariable su compromiso de buscar vías para avanzar hacia un mundo libre de la amenaza nuclear. Nuestro país ha hecho y sigue haciendo un aporte ponderable a la reducción del armamento nuclear, dijo. Recordó que a Estados Unidos le corresponde un 40% de los gastos militares mundiales, mientras que el presupuesto militar de los países de la OTAN equivale al 66% de estos gastos. El vicecanciller subrayó que es un factor a tomar en cuenta al hablar de la perspectiva de renunciar a las armas nucleares. En cuanto al potencial nuclear del bloque de la OTAN, en los territorios de los estados que lo integran Estados Unidos instaló las llamadas armas nucleares no estratégicas, capaces de alcanzar objetivos de importancia vital para Rusia. Por lo tanto, estas armas adquieren el carácter de fuerzas nucleares estratégicas, constató Ryabkov. Según datos recientes, en Europa se amplían las posibilidades de emplazar armas nucleares no estratégicas de Estados Unidos. Otro miembro de la OTAN, el Reino Unido, planea aumentar casi en un tercio su potencial nuclear, agregó. En tal situación, se hace más que obvio el carácter fundamentado de la tesis rusa de que son contraproducentes las propuestas de prohibir inmediatamente y de lleno las armas nucleares o de fijar plazos rigurosos para alcanzar el cero nuclear, recalcó Ryabkov. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Los dos territorios se independizaron de Ucrania en 2014 tras el golpe de Estado en ese país y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022, tras celebrar sendos referendos en los que la mayoría abrumadora de las poblaciones de Donetsk y Lugansk avalaron esa opción. Proponen no enviar más dinero a Kiev hasta investigar posibles desvíos y la corrupción de los Biden. Lo recomendó el prestigioso diario estadounidense The Washington Times. Afirman que no hay ningún motivo, salvo el interés de los demócratas, en proteger al presidente Joe Biden y su hijo Hunter,
para no investigar los presuntos episodios de malversación de fondos y tráfico de influencias. Según el diario, dados los malos resultados de la contraofensiva lanzada por Ucrania en el verano, y los abultados fondos que ha estado enviando Estados Unidos a Kiev, se hace imprescindible impulsar una investigación independiente para averiguar cómo se ha utilizado el dinero de los contribuyentes estadounidenses y cuánto de esos recursos fue a parar a los bolsillos de la élite corrupta del país de Europa del Este. Vale recordar que apenas el domingo 3 de septiembre, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky anunció el reemplazo de su ministro de Defensa, Alexei Reznikov, quien se encontraba envuelto en una serie de escándalos de corrupción, explicando que la dependencia necesitaba nuevos enfoques, en una admisión poco frecuente de los malos resultados ucranianos en el campo de batalla. El artículo del Washington Times recuerda además que el apoyo a la escalada bélica de Kiev es cada vez menos popular entre los ciudadanos estadounidenses y en el propio Congreso, algo similar a lo que también está ocurriendo en el Parlamento Europeo. Incluso, indica la nota, la administración de Joe Biden está filtrando a la prensa su descontento con la contraofensiva de Ucrania con la intención de cubrirse ante la opinión pública para evitar ser asociados al fracaso de Kiev. Por todo ello, afirma el diario, es esencial descubrir qué parte de nuestra ayuda a Ucrania se ha desviado hacia fines corruptos. Para lograrlo, sugieren, debería nombrarse un inspector general especial y darle los mismos poderes para investigar que tenía la oficina del inspector general especial para la reconstrucción de Afganistán, SIGAR, por sus siglas en inglés, el organismo encargado de examinar la inversión en el país invadido, y posteriormente abandonado a su suerte, por Estados Unidos. Este inspector independiente podría realizar investigaciones civiles y criminales para determinar qué parte de la ayuda estadounidense a Ucrania se gasta adecuadamente, cuánto se pierde debido a la corrupción y quién se beneficia. Podría recomendar el procesamiento de los perpetradores, estima la publicación. El Washington Times opina que no debería haber más ayuda a Ucrania aprobada por el Congreso a menos y hasta que se establezca este funcionario. Los demócratas del Senado ciertamente se opondrán y harán todo lo posible para acabar con cualquier esfuerzo de este tipo. Temen lo que encontraría un nuevo inspector general al examinar la posible corrupción en Ucrania, tanto pasada como presente, vaticina el diario. El artículo recuerda que el exfiscal ucraniano Viktor Shokin acusó tanto a Joe Biden, en aquel momento vicepresidente de Estados Unidos, como a su hijo Hunter Biden de aceptar sobornos que llevaron al despido del funcionario en 2016, mientras investigaba la empresa de gas natural Burisma Holdings, en la que el vástago del actual presidente de Estados Unidos ocupaba un puesto en su directorio, pese a no tener experiencia alguna en cuestiones de energía o en el mundo de negocios de Ucrania. En enero de 2018, Biden se jactó, en video, de que, como vicepresidente, había amenazado al entonces mandatario ucraniano, Petro Poroshenko, con retener $1.000 millones en préstamos si Shokin no era despedido. Biden continuó alardeando de que la amenaza funcionó, señalan, afirmando que hay una creciente montaña de pruebas que sugiere que ambos Biden fueron sobornados por la empresa ucraniana para frenar la investigación en curso, algo que finalmente conseguirían. El propietario de Burisma Holdings, Mykola Zlochevsky, incluso le dijo a un informante del Buró Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés, en 2016 que cuesta $5 millones pagarle a un Biden y $5 millones a otro Biden, según filtraciones reportadas por la prensa de Estados Unidos. Zlochevsky presuntamente tiene 17 grabaciones de conversaciones telefónicas con los Biden, en al menos 2 de las cuales participó Joe Biden.
El nuevo inspector general podría obtener esas grabaciones y cualquier otra evidencia de corrupción, pasada y presente, que nuestra ayuda de 77.000 millones de dólares a Ucrania ha financiado. Es posible que el inspector general descubra que algunos de esos fondos se han desviado para proporcionar sobornos al presidente, a su hijo Hunter o a la red de empresas que enturbian los negocios de Hunter, advierte la nota. No hay ninguna razón, concluye el diario, aparte del interés de los demócratas en proteger a los Biden, para no establecer un inspector general especial que investigue la corrupción de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania.